al Sol, o sea, vamos a poner solamente Urano y Plutón, ¿eh? Urano cuadra al Sol, Plutón hace oposición al Sol, Urano hace oposición a Saturno y Plutón hace cuadratura a Saturno. Entonces, Plutón-Sol siempre son situaciones de humillación, de pérdida de liderazgo, ¿eh? Así como los trígonos de Plutón al Sol en cartas personales son los momentos de éxito personal, reconocimiento por parte de los demás, aplauso, un despertar, tomar fuerza, energía. Es un tránsito tremendamente característico y muy preciso, que ahora en la demostración de la astrología pienso usar mucho. Las relaciones Plutón-Sol armónicas y las inarmónicas son muy características, ¿no? Entonces, Plutón cuadratura Saturno suele ser siempre una crisis económica, ¿eh? Y Urano pues da cambios, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuándo se produce esa configuración? O sea, tenemos que Urano va a estar en cuadratura con el Sol, en oposición con en cuadratura con el Sol y en oposición con Saturno. Y Plutón va a estar en oposición con el Sol y en cuadratura con Saturno. Le damos calcular este nacimiento, avanzamos, en un momento dado se identificará, ya sabía yo. Espero a que termine para así ganar tiempo. Ok, ahora continuamos. Y aquí lo tenemos, ¿eh? Esta jiba que hay aquí, ¿no? Entonces ampliamos, pum pum, ¿eh? Cuando se producen esta serie de aspectos tensos, ¿no? Con la cuadratura Sol-Saturno que Estados Unidos tiene, que indica egoísmo, y es un país bastante egoísta de hecho, pues el show empieza ahora, más o menos, 2013, 2014, ¿eh? Ya va a empezar y va a durar hasta 2016, 17, más bien 16, sí, 17, ¿eh? Aquí en 2014 y 2015 está todo el meollo de la cuestión. Incluso yo diría que el momento más álgido, la curva roja es Urano-Sol. De cambio, la última cuadratura exacta de Urano con el Sol está aquí, ¿eh? La ventana de ciclos es... Sin ventana de ciclos yo no habría acertado nada, ¿eh? O sea, si compráis Zodiac tenéis una ventaja muy grande con el pendrive, que es que os va a durar eternamente. O sea, con el pendrive no os va a suceder que surge un Windows nuevo y deja de funcionar. Con el pendrive de Zodiac probablemente el programa funcione décadas y décadas y décadas, porque las máquinas virtuales es una cosa que nació hace poco, porque los computadores antes no tenían potencia para soportar el esfuerzo de software de CPU, de procesamiento que requieren, pero ahora los computadores ya pueden con ellas, ¿no? Entonces va a tener un futuro seguro, eterno, porque las máquinas virtuales son tremendamente útiles, ¿no? Porque es eso, puedes hacer un computador de un archivo. O sea, una máquina virtual es un archivo de un disco duro, convertirlo en una especie de computador independiente. O sea, aprovechar la CPU y toda la placa, todo lo que es el hardware del computador para manejar una especie como de computador específico dentro de un archivo, ¿no? Entonces eso tiene una utilidad tremenda, porque es eso, Zodiac no va a fallar nunca, porque en la versión en pendrive, porque va a funcionar en todos los Windows, porque no va a funcionar en el Windows 14, por ejemplo, en el año 2025, sino que va a funcionar en su Windows XP para el que está preparado y para el que funciona muy bien. O sea, y sin ventana de ciclos es muy difícil interactuar con astrología. O sea, esta fue una idea genial que se me ocurrió y realmente fue buena, ¿no? Entonces el momento, la última cuadratura exacta, que esto si lo intentáis hacer con otro programa pues os podéis pasar muchos minutos para saber cuál fue la última y no podéis ver todo el proceso. O sea, es importantísimo, y de paso me ayudáis a continuar, pues ya os digo, yo tengo el hándicap de que vendo a muy poca gente, porque como la mayoría del mundo de la astrología está empeñado en las teorías numéricas, que no son astrología para mi opinión, que no entienden la parte planetaria porque no saben predecir la crisis ni los momentos de tensión, etcétera. Por lo tanto, como el 99% andan en esa nube, pues no les interesa, les resulta incluso a veces un poco chocante el que yo sea tan directo y claro en contra, pero es que yo considero que tenemos que buscar la verdad, y en la búsqueda de la verdad pues no podemos andarnos con... O sea, si yo fuera diplomático y me mantuviera a medias tintas y les diera medio la razón, sacrificaría la búsqueda de la verdad, pero vendería mucho más. ¿Y qué le vamos a hacer? Nos ha tocado nacer con un sol ahí muy potente y la verdad ante todo, ¿no? Pero es eso, la compra de Zodiac, aparte de ser tremendamente económica, es un programa que estáis seguros, va con 2 pendrives, uno de copia de seguridad para que no haya problemas si se estropea el pendrive principal,
y va a ser, o sea, os va a durar eternamente, ¿no? Y bueno, pues por dónde íbamos. La última cuadratura exacta la hace aquí, que lo hace justo con la cuadratura de Plutón-Saturno, ¿eh? No es la última, y la última será aquí en 2016, en la curva amarilla, Plutón-Saturno, ¿eh? Y un momento de inflexión bastante fuerte debería de ser este, por ser la última cuadratura exacta de Urano con el Sol. Vamos a poner los demás. Neptuno hará una cuadratura con Urano, Saturno como estará, este es importante. Saturno no estará mal en ese momento. Y Júpiter pues tampoco estará mal en ese momento. Bueno, vale. Pero aquí la clave son Urano y Plutón, ¿no? O sea, la Gran Depresión está causada por Urano y Plutón y están atacando al Sol y a Saturno. O sea, 2014 y 2015 va a ser muy interesante ver qué le pasa a Estados Unidos para ver si la, si la astrología mundial se cumple. O sea, si la astrología mundial, si las cartas de países se cumplen, ¿no? O sea, si se cumplen, Estados Unidos debería entrar en un proceso de ir para abajo. Ya se está viendo de que, por ejemplo, en el intento de ataque a Siria no le apoyan, no quieren seguirle, casi nadie. O sea, está la gente un poco cansado del imperialismo norteamericano, ¿no? Entonces, Plutón cuadratura Saturno indica crisis económica. O sea, debería de irle bastante mal, por gracia o por desgracia, si es las posiciones planetarias, a Estados Unidos. Plutón con el Sol son situaciones de humillación y Urano con el Sol son cambios en la manera de ser del país. O sea, probablemente Estados Unidos va a entrar en un proceso negativo en el cual va a tener que cambiar un poquito su rumbo. O sea, va a dejar de ser tan prepotente y va a tener que asumir un poquito. Hombre, también está la cuestión de que cuando una fiera está herida es más peligrosa. O sea, puede salirnos por la tangente, pero no creo, como se explica en el vídeo que hago de 2014, otro de los vídeos, no creo que en 2014 la sangre llegue al río. ¿Sabéis por qué? No creo en ello, porque en 2014 es Júpiter. Ya os lo explico en el vídeo sobre 2014. O sea, el momento más tenso a futuro... en 2014 va a ser liado, porque Júpiter va a amplificar las cosas, pero Júpiter es un planeta benéfico. O sea, Júpiter chilla mucho, hace mucho ruido, sube el volumen de las cosas, pero aún así con Júpiter no suelen acabar mal las cosas. Por lo tanto, hay algún astrólogo que dice, un famoso, conocido, que dice que la Tercera Guerra Mundial estalla en abril de 2014. No estoy yo tan seguro, ¿no? Es Júpiter, y con Júpiter, o sea, cuando Saturno está bien, es muy difícil un conflicto a gran escala. Muy difícil, no ha pasado en la historia. En el vídeo de 2014 se explica. Yo aquí solo os quería dar unos detalles de que es muy importante observar la carta de España el año que viene sobre todo y la de Estados Unidos en los 2 o 3 años siguientes para verificar si las cartas de países realmente funcionan o no. La carta de Estados Unidos es una carta muy reconocida, además es el 4 de julio del 76, o sea, es impepinable que ahí se creó Estados Unidos, se firmó el Acta de Independencia. No sé si es cuando se firmó, pero es el momento de la creación del país. Luego la hora, hay una carta que dice que fue a las 2 de la madrugada y otra que fue a las 5 y 10 de la tarde, ¿no? Esta es la que yo uso porque parece ser la más verificada. El paso de Plutón encima del ascendente y los atentados del 11 de septiembre como autoatentado está clavado. Está grabado. Y algún análisis del pasado de Estados Unidos también coinciden bastante. Coincide bastante. Bueno, pues nada, es eso. Es muy importante observar experimentalmente el año que viene, sobre todo estas dos cartas, pero también ver la evolución de Portugal. Están coincidiendo mucho las cartas de países, ¿no? Incluso la de Corea. La de Corea es interesante, porque Corea del Norte, porque en marzo, que hubo el lío con Corea, hubo el jaleo con Corea a finales de marzo, alrededor del 25. El 25 fue cuando estalló ahí un poco todo. Mayo, abril, 16 de marzo, una semana, 23, 24, 25 es cuando ya oficialmente. Era muy característico que Marte y Urano estuvieran haciendo tensiones fuertes junto con Plutón, etcétera. O sea, también parece coincidir bastante, ¿no? Y en cuanto, claro, después de un mes y medio de la conjunción Sol-Marte ya se fue a finales de mayo, pues ya se diluyó el asunto marciano, ¿no? El asunto puntual, ¿no?
todas maneras hay que ver muchas cartas aún de países y para llegar a una conclusión, pero yo estoy viendo muchas coincidencias, ¿eh? Y lo de Cataluña en el caso de España está clavadísimo, vamos, está perfecto, es que está encuadrado a la perfección el periodo, ¿no? Y vamos a ver, ya digo, si Estados Unidos se cumple mucho, que la carta de Estados Unidos es la más, digamos, la más precisa para verificar, ¿no? Pues una carta de independencia. No es como la Carta de España, que tomamos la monarquía, o sea, cuando murió Franco y se instauró la monarquía, lo tomamos como un nuevo nacimiento, ¿no? En el caso de Estados Unidos no hay nuevos nacimientos, nace el 4 de julio de 1776, ¿no? Es una carta que tiene muchos siglos, está muy verificada, coinciden muchas cosas, si ahora coincide, porque el momento actual en la Carta de Estados Unidos es único, casi, dentro de lo que es su historia, ¿no? Dentro de lo que es su historia es único. O sea, usarrutear. O sea, nunca ha habido unas tensiones tan fuertes como las que va a tener Estados Unidos en 2014, 2015, 16 y hasta un poquito 17. Ese Urano y Plutón a la vez atacando a... En la década de los 30 del siglo XX también tuvo algo parecido, pero no tanto. 1900, aquí está la fecha, 44, 34, 33, 32. También Urano hizo pero estaba un poco desfasado, porque la conjunción de Plutón con el Sol se había hecho en 1925-26, o sea, no le dio de lleno en medio de la Gran Depresión, o sea, Urano y Plutón no atacaron a la cuadratura Sol-Saturno a la vez, ahí estuvieron un poquito desfasados, o sea, el momento, digamos, más tenso de la Carta de Estados Unidos desde su creación casi es este, porque dos planetas transaturninos complicados, metidos en medio de un proceso de gran depresión debido a su cuadratura, van a tocar de lleno a una parte importantísima de la Carta de Estados Unidos, que es el Sol, cuadratura Saturno. Por lo tanto, es un momento para verificar si las cartas de países realmente funcionan. La deuda de Estados Unidos está elevadísima, la gente está muy cansada de su imperialismo. Vamos a ver qué pasa en esos próximos 3 años para que podamos verificar si realmente las cartas de países funcionan. Bueno, pues nada, un abrazo fuerte y voy a hacer otro vídeo.